Hoy vamos a hablar de un tema que yo considero fundamental, y es que la mayoría, casi la totalidad de los acuarelistas empiezan de un modo autodidacta. Eso siempre conlleva errores y conlleva frustraciones y conlleva muchas veces desesperarse, ¿no? No hay por qué. Después de bastantes años en la enseñanza de la acuarela, he conseguido identificar los probablemente 10 errores más comunes, más frecuentes en la práctica de la acuarela. A lo mejor, dándoles un repaso, os sentís retratados y podéis modificar alguno de ellos. Vamos uno por uno. El primero es ese temor incontrolable a pasarse de la raya. Hacemos un dibujo previo y consideramos que eso es como la ley grabada del monte Sinaí en las tablas de la ley, ¿no? Ahí no te puedes pasar, de esto, cuidado con el borde. Y veo a muchos de vosotros que estáis con muchísimo cuidado en el pincel, respetando esa línea. Bien, es un modo de pintar que se parece más a un dibujo coloreado que a una acuarela. Si tú quieres pintar una acuarela, debes irte olvidando de esas rayas precisas que no puedes nunca sobrepasar. Fijaros, en la naturaleza no existen esas rayas. La manera en la que nosotros vemos diferentes líneas es por la conjunción de dos planos de diferente intensidad o diferente color. Pero si os fijáis, en un paisaje no hay esa línea que define el árbol o esa línea que define el caballo o que define la casa del fondo. No. Olvidaros de las líneas, dejad que el agua fluya y si en algún momento ese agua díscola traspasa esa línea, ya veréis como eso no solamente no es un error, sino que a veces se agradece muchísimo y la mayoría buscamos esa fusión y esa imprecisión a la hora de pintar. Estos errores no son por orden de importancia, simplemente los enumero uno detrás de otro, pero no es que el uno sea más importante que el dos. Otro error frecuente es el usar un pincel pequeño. Siempre que empezáis veo que tenéis unos pinceles muy pequeños. Entonces os cuesta trabajo, pensáis que los pinceles grandes no los controláis tan bien. Hombre, algo de cierto hay en esto, ¿no? Pero tú nunca pintarás acuarela con soltura si sigues pintando con esos pinceles tan pequeños. El principal motivo para usar un pincel pequeño es que os da miedo usar uno grande porque os pensáis que os vais a salir de esas líneas. Volvemos otra vez a las líneas. Pero no olvidad una cosa. La punta de un pincel grueso es fina. O sea, tú puedes hacer también trazos finos con un pincel grueso. Sin embargo, un pincel grueso va a almacenar agua. Y ya seguramente habéis comprobado lo fundamental que es el agua en la acuarela. No es simplemente el modo de pasar el color de la paleta al papel. No, es que el agua trabaja, y el agua mezcla, y el agua fluye. Y si yo uso pinceles pequeños, no aporto agua. Luego esas cosas no se van a producir. Pintad siempre con un pincel un poco más grande de lo que a primera vista pensáis hacer. Número 3, un error muy frecuente. Colocáis el papel sobre una mesa y empezáis a pintar. No. Venía de deciros que el agua debe fluir. Bueno, pues si yo inclino ese papel, no hace falta que esté vertical, como si fuera óleo. La inclinación que os sea cómoda. Yo veo que unos 20, 30 grados suelen ser suficientes. Pero la inclinación que os sea cómoda. Poned algo debajo del tablero o del bloc de papel que estáis pintando para que haya una ligera inclinación y el agua vaya bajando. Ya veréis cómo el agua se dinamiza y aquello empieza a funcionar bastante mejor. 4. Es un error pintar con el primer papel que os venga a mano. Los que pintamos acuarela más o menos profesionalmente, cuando tenemos que pintar algo, digamos en serio, siempre usamos papel de algodón 100%. No significa que sea el único papel que yo uso. Yo uso también papel de celulosa y otros papeles de una pasta indeterminada que puedo encontrar en tiendas, por ejemplo, porque yo siempre digo que no nos ponemos traje y corbata para ir al supermercado, es decir, hay ocasiones, ¿verdad? Siempre que creo que estoy pintando algo en serio, lo hago en 100%, pero siempre que estoy bocetando, jugando con la acuarela, pintando un apunte rápido, el papel de celulosa me viene perfectamente. Pero una cosa sí es importante después de decir esto. Nada es tan importante en la acuarela como el papel. Fijaos, hay pinceles, colores, papel, agua.
Bueno, pues de todo eso, lo que te va a hacer que tu acuarela gane no va a ser usar un mejor pincel. Ni siquiera que, en la mayoría de los casos, que vuestros colores sean de una marca u otra, pero sí te va a cambiar radicalmente la calidad de tu acuarela el usar un buen papel. El error más frecuente de todos cuando se empieza es pintar con poca agua. En mis clases de iniciación es como una especie de mantra que voy repitiendo: más agua, pinta con más agua, agüita, agüita. Muchos alumnos después de años siguen recordándolo, y cuando me ven me dicen: ya me acuerdo cuando me decías más agua, más agua. Es como un soniquete, ¿verdad? Y es que, antes lo he mencionado de pasada, la gran diferencia en técnicas húmedas entre el acrílico, el óleo o cualquier otra pintura y la acuarela es que el agua es un elemento más, es una herramienta. El agua trabaja. Tú no puedes dar una pincelada y pensar que ya está. No, ahí empieza el proceso. Ese agua, si el papel está inclinado y lo has aplicado con suficiente humedad, va a fluir y va a empezar a moverse. Es decir, hasta que no seque totalmente, el asunto no se puede dar por acabado. Tú das la pincelada y empiezan a pasar cosas. Sin embargo, cuanto más agua ponemos, menos controlamos. Y eso también es otro de los motivos del freno cuando se empieza a pintar acuarela, a decir: bueno, yo pintando con poquita agua controlo mejor. Sí, pero que para pintar con poquita agua y que tu pintura sea espesa, puedes pintar con wash, con acrílico, con óleo, que seguramente vas a obtener mejores resultados. Si quieres pintar en acuarela, tienes que dejar que el agua trabaje. Ponle más agua, que seguro que si estás empezando, estás poniendo poca agua. Hay un modo de pintar acuarela, que seguramente habréis oído hablar de él, que es la acuarela a la prima. Un término italiano que dice a la primera o de una sola vez, ¿no? Es la manera en la que debéis acabar pintando acuarela, pero al inicio entiendo que es más complicado. Entonces, un error que normalmente se comete es dar demasiadas pinceladas. Hay maestros que yo admiro que con una única pincelada han definido todo un cielo, todo un agua, toda una figura. No digo que sea esa excelente economía de pinceladas, pero el error que se comete muy frecuentemente es que pincelea sobre lo pinceleado, pinta sobre lo pintado, y aquello al final se empasta. ¿Qué es empastarse? Pues que las capas de acuarela que estamos depositando sobre el papel son tantas que opacamos el papel, lo hacemos opaco y ya no transmite luz, y aquello pierde toda la gracia que la acuarela tiene. Pensad las pinceladas antes de darlas y dar las mínimas posibles. Error número 7. Yo lo cometo muy frecuentemente. Tengo que atarme las manos para que no hacerlo. Y hay que ser paciente. El error es ser impaciente. Hay que dejar al tiempo a la acuarela. Tened en cuenta que los colores de acuarela al secar bajan de intensidad. Entonces, dadle tiempo. Las prisas no son buenas. Dejad que seque y tomad las decisiones después. Un error muy extendido, y es que la acuarela no tiene posibilidad de marcha atrás. No se puede rectificar. Bien, yo siempre digo que, bueno, primero, esto no es cierto. Y yo siempre digo que es que a veces no merece la pena rectificar. Esto, al fin y al cabo, es un papel. O sea, si yo veo que esto no va por buen camino, prefiero volver a empezar. Otra cosa es que, caramba, sea un error cometido, yo que sé, a última hora del cuadro y te va a arruinar todo el trabajo, ¿no? Cuidado. Vuelvo al papel. Si has usado un buen papel, muy probablemente podrás volver a humedecer lo pintado. Hombre, si está seco de 3 días va a ser complicado, pero si está prácticamente recién pintado, todavía no ha secado esa pintura del todo, agua, papel absorbente, y esa pintura se puede sacar del papel y volver a pintar. Cuidado, el resultado no será nunca el mismo que lo que decíamos antes de pintura a la prima, pero eso de que la pintura de acuarela no se puede volver atrás y no es posible corregir, con cuidadito, que a veces sí se puede corregir. El error número 9 consiste en que normalmente preparáis poca pintura cada vez que pintáis. Pintores tremendamente generosos en su vida real son tacaños a la hora de preparar pintura y preparan lo mínimo indispensable. Los veo que en la paleta colocan una lentejita de color y luego hacen
como una gotita de color para dar... Mira, un consejo. Cuando termines de pintar esa superficie, esa aguada, ese cielo, ese mar, ese árbol, tiene que sobrarte la pintura. Tú vas a preparar azul para un cielo, prepáralo. Cuando termines de pintar, si se ha acabado la pintura, mal, tiene que sobrarte un poco. ¿Qué significa eso? Que vas a pintar de un tirón, que la tonalidad que estás aplicando, si te interesa que sea igual, va a ser homogénea en toda la pintura. Prepara cantidad de pintura suficiente. Por eso es muy importante, más importante en las paletas de acuarela, que los pocillos donde colocamos el pigmento son las superficies que tienen esas paletas para las mezclas. Si tenemos una buena superficie para mezclar, ahí podemos preparar suficiente acuarela para pintar todo el tamaño que necesitemos sin tener que volver a preparar a mitad de pintada, que eso es pasaporte para el error, seguro. El 10º, y es muy común, sobre todo al principio, es intentar ser tan fieles a la realidad que tu pintura no aporta nada. Alguna vez oí eso de que si pintas un pato igual que un pato, lo más que puedes optar es a tener 2 patos, pero nunca tendrás una obra de arte, ¿no? La realidad te tiene que servir de orientación, pero no puede ser una cortapisa, no puede ser una escayola, no puede ser los raíles de un tren. Tú vas condicionando, debes ir condicionando la realidad. Evidentemente estoy hablando de acuarela, estoy hablando de versiones artísticas. Si yo pinto retrato y no me ciño a la realidad, pues seguramente voy a tener muchas críticas. Pero no es el caso, ¿me entendéis, verdad? Eso de decir, ¿y por qué? Es que esta casa que está aquí, es que estaba así en la foto. Y a mí qué me importa que esté en la foto, si a mí en la composición no encaja y no viene bien. La clave es la síntesis. Uno de los pasos adelante, después de estos inicios, a veces dubitativos, de la acuarela, es intentar ya sintetizar las formas, que sea tu forma de verlo y no esa forma rígida que te marca la realidad, ¿no? A veces he tenido que decirle a alguien que pintaba un paisaje: uy, creo que en ese tejado te falta una teja. No vamos a pintar todas las tejas, todas las barritas de la barandilla, ¿verdad? Pensad que si vuestra acuarela se ciñe demasiado a la realidad, aún nos falta por dar un paso. Estos pueden ser, en resumidas cuentas, 10 de los errores o los 10 errores más frecuentes en acuarela, pero hay algo que subyace a los 10, ¿eh? Si yo tuviera que resumirlos en uno solo, ese error se dice con una sola palabra: miedo. Y es que todos, incluso los más expertos, sienten miedo a la hora de empezar un papel en blanco. Esa primera pincelada que a mí me enamora, es la que más me gusta, es ese romper el hielo de la primera pincelada, el primer color, que es el más libre de todos, que es el más espontáneo, el que cambia más las cosas, de la nada del blanco hasta empezar el rock and roll, ¿no? Ese es el que más me gusta. Bueno, si este vídeo ha ayudado a quitaros vuestros miedos, será una buena alegría para mí. Ya lo sabéis, si os ha gustado, darle un me gusta y nos veremos en el próximo vídeo.